Ujú. Listo. Entonces, bienvenidos. Espero pues se encuentren muy bien. Espero hayan tenido una buena semana. Espero pues hayan podido ir trabajando en el desarrollo de los servicios que tenemos al día de hoy. Recordemos que nos encontramos llevando a cabo el programa de formación tecnólogo y análisis, tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información. Nos encontramos actualmente en la actividad de proyecto número 5, la cual corresponde a la fase de diseño, y el objetivo es diseñar la estructura tecnológica del sistema de información. Asimismo, nosotros tenemos un cronograma para esta actividad de proyecto número 5, en lo cual pues tenemos 7 evidencias. De esas 7 evidencias ya se han explicado 5 de ellas, las cuales corresponden a la evidencia número 1, que es el cuestionario de la AP05, la evidencia número 2, que es el diseño de arquitectura de software y hardware, la evidencia número 3, la cual corresponde a la identificación de puntos críticos del sistema de información, la evidencia número 6, la cual corresponde a inglés, construcción de un glossario técnico, la evidencia número 7, que corresponde al estudio de casos de residuos postconsumo. En este orden de ideas, el día de hoy pues vamos a dar explicación a la evidencia número 4, que corresponde a elaboración de cláusulas técnicas para la contratación del hardware y software y servicios requeridos para el sistema de información en desarrollo. ¿Listo? De igual forma, recomendarles el envío de estas evidencias, más que todo las evidencias transversales. En este caso corresponde a la evidencia de inglés, a la evidencia de medio ambiente. Las pueden enviar lo antes posible, ya que, como siempre les comento, los instructores transversales nos acompañan por muy poco tiempo en la formación. En ese orden de ideas, recordemos que tenemos material de formación que nos ayudan pues a dar ese conocimiento que requerimos para el desarrollo de cada una de las evidencias. Y tenemos material complementario que nos ayuda pues, a enfocarnos un poquitico más a fondo en cuanto a esa temática, esas evidencias. ¿Listo? Ahora bien, el día de hoy pues vamos a ver un tema llamado contratos informáticos. En ese orden de ideas, la evidencia va a hablar, o bueno, como evidencia, vamos a tener nosotros que redactar un contrato, o bueno, un modelo de contrato, que no pues tiene que ir con todas las de la ley, pero sí debe llevar a algunas cláusulas, inclusive pues hay un ejemplo que les voy a pasar para que ustedes puedan trabajar sobre él, inclusive pues el ejemplo lo exponen desde la plataforma del SENA. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos pues la definición de un contrato. Dice aquí, los contratos son documentos legales que representan un acuerdo vinculante que se estima o vendedor, en donde el proveedor se obliga a proporcionar un producto o servicio o resultados específicos y el comprador se obliga a la prestación, por lo general, monetaria. En ese orden de ideas, un contrato básicamente es el acuerdo que se hace para tener constancia de una venta o una compra de un producto o servicio. ¿Listo? Tipos de contrato. En este caso podemos ver, digamos, 3 categorías. En este caso, la primera categoría corresponde a un contrato de precio fijo y pues nos dice allí que en este contrato se establece un precio fijo total para los productos, es decir, que era allí. Para Perdón, explicar instructor, los riesgos, bueno, sí, perdón, instructor, se escucha entrecortada la comunicación. más, ¿será que tengo mal internet? Pero bueno, ahí vamos porque como de todas maneras tiene la presentación en la pantalla, instructor, no hay problema. Listo, vale. ¿Me escuchas ya mejor? Sí, señor, cambió mucho. Listo, excelente. Entonces, muchas gracias. Entonces, en este caso, hay, digamos, 3 tipos
generales o tres categorías de contratos que los vamos a ver ahorita. El precio, el cual pues nos comentas de que se establece un precio total para la compra del producto o los servicios y pues debe ser, o bueno, se debe definir claramente los requisitos o aquellas cláusulas que se van a tener en ese contrato, ¿listo? Dice aquí que en general un contrato de precio fijo, el enunciado del trabajo o los términos de referencia deben estar claramente definidos y la competencia entre proveedores significa más probabilidad de obtener un precio justo y razonable. Por otra parte, tenemos los contratos de costos reembolsables, en los cuales nos dice lo siguiente. En esta categoría, el comprador efectúa pagos, reembolso de costos al proveedor por todos los costos reales y legítimos en que pudiera incurrir para completar el trabajo, más los honorarios que representan la ganancia del proveedor. Se utiliza cuando el alcance del trabajo a realizar es incierto, entonces los costos no se pueden estimar con precisión. En este tipo de contrato de costos reembolsables, el comprador tiene mayor riesgo de costos debido a que los costos totales son desconocidos y es vinculante la responsabilidad del comprador de compensar al proveedor por los costos legítimos de trabajo y los materiales según se determinan en el contrato. Un ejemplo, diría yo, que un contrato de esta índole sería, pues, no sé, un contrato de soporte. No sé si, pues, han tenido por allí la oportunidad en las empresas de ver que tienen bueno, tienen un servicio de soporte, no sé, para hacerle mantenimiento a los equipos de cómputo. Y este soporte, pues, por lo general no viene, o sea, el contrato no viene ya definido con un precio fijo, sino por la cantidad de equipos de cómputo que se encuentren allí en la empresa. O en dado caso de que un equipo de cómputo esté fallando, pues sencillamente se hace allí la reparación y se determina como tal un precio, en este caso, el cual pues no sería fijo porque dependiendo de la falla pues iría a cambiar. ¿Listo? Tenemos otro tipo de contrato, en este caso donde se manejan los tiempos y los materiales. Y nos dice lo siguiente, en ese tipo de contrato, el comprador paga por cada hora o por cada producto. Los contratos por tiempo y materiales frecuentemente se utilizan cuando el nivel de esfuerzo no puede definirse cuando el contrato es adjudicado a tiempo. Un híbrido de acuerdo contractual que contiene aspectos tanto de los contratos de precio fijo como de los contratos de costos reembolsables. Tiene elementos de un contrato de precio fijo en el precio fijo por hora y un contrato de costos reembolsables en los costos del material y el hecho de que el costo total es desconocido. En comparación con otros tipos de contratos, los contratos de tiempo y materiales generalmente tienen términos y condiciones más simples para permitir una negociación más rápida y que el trabajo comience lo antes posible. En este caso aquí el objetivo de un contrato, bueno, este tipo de contratos es establecer una fecha de entrega, obviamente pues en cuanto al valor de los recursos o el humano, totalmente definido, o bueno, está definido. Se fue el sonido. O, 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 por una cierta hora, pero en realidad pues no se tiene conocimientos cuántas horas se vayan a llevar se vayan a Instructor, se fue el sonido. que debemos tener en cuenta. Esto.
dice lo siguiente. Según el bien los informáticos en contratos de software Cuando se habla de contratos de software, en el cual cuando se habla de contratos de hardware, se está hablando de un acuerdo para llevar a cabo la compra de elementos, ya sea como un equipo de cómputo, como un mouse, bueno, X o Y cosas tangibles, por ejemplo, mantenimiento preventivo al equipo para que éste funcione correctamente en el tiempo. Y cuando se habla de servicios informáticos, pues se puede entender por ello que se están contratando, no sé, licencias para un determinado sistema o sencillamente para dar soporte o dar capacitaciones a las personas en cuanto al uso de la herramienta de Office o X o Y cosita. Más que todo, digamos que tiene servicios que tienen que ver con el uso de la tecnología. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a enfocarnos en lo que son los contratos de software, que son los que más nos interesan en estos momentos y que se debe hacer un pequeño ejemplo para el desarrollo de esta evidencia. Nos dice lo siguiente: se manejan dos tipos de contratos de software. El software base, que es el que viene preinstalado en los computadores cuando se adquiere el equipo físico, y el software a la medida, que hace referencia a aquel software que cumple con los requerimientos del cliente. Pueden ser de uso genérico comercial, como un sistema contable, una hoja de cálculo o una aplicación construida a la medida. Dependiendo de este tipo de software, se puede realizar la compra de la licencia de uso o un contrato de desarrollo de software, este último con las especificaciones detalladas en los términos de referencia. No sé si recuerdan por allí un documento que se había desarrollado en la anterior actividad de proyecto, el documento de términos de referencia, en el cual se estipulaba lo que eran los detalles que se iban a tener en cuenta para que una empresa pudiera llevar a cabo el desarrollo de un aplicativo. ¿Listo? Entonces, pasamos a la siguiente presentación. Nos dice aquí presentación y presupuesto, de propuestas y presupuestos. La presentación de propuestas de desarrollo de software ante entes externos debe incluir los siguientes aspectos. Y quisiera hacer un paréntesis aquí y es lo siguiente. Nosotros como desarrolladores podemos desarrollar, digamos, software de dos formas o digamos, sí, de dos categorías, por decirlo de esa manera. Podemos desarrollar un software que sea totalmente específico para un cliente, que tenga las características que él me dice, sí o sí, y que ese software yo no lo puedo vender a otra empresa porque la otra empresa no trabaja igual y no requiere el software como lo tenemos. ¿Listo? Ese sería un desarrollo de software a la medida, o sea, a lo que el cliente nos está pidiendo. Y ahí, aquí el tema que les voy a comentar es tema monetario. Si nosotros desarrollamos un software a la medida para un determinado cliente que tiene unas funcionalidades específicas y que no lo vamos a poder vender a otra empresa, el costo de este software debe ser más elevado a si desarrolláramos un software que lo pudiésemos vender a muchas empresas o a muchos clientes. Perdón, instructor, ese software o contrato de software a la medida, cuando el desarrollador o el grupo de desarrollo no vende la licencia de uso, podría ese mismo software operar en otro tipo de empresa que tenga características similares. Sí,
Sí se puede, o sea, sí, sí se puede. Nosotros básicamente, bueno, depende del contrato. Si nosotros desarrollamos un software para una empresa, y en el contrato pues nos estipulan de que el software o el código va a ser para ellos, sencillamente pues no lo podemos vender nosotros a otra empresa por las cláusulas de ese contrato, de que ellos están comentando de que están pagando por el código fuente y que ese código fuente no se debería vender a nadie más. Por otra parte, lo que podremos hacer nosotros es crear software por parte de nosotros, o si ya bien la empresa es asequible y para no pagar tanto por el código fuente, pretende es pagar como tal por el uso del programa, que es lo que me comentas por la parte de licencias. Podemos manejarlo mediante licencias y poder vender licencias a diferentes clientes para que utilicen nuestro software. Pero todo depende, o bueno, el que nosotros podamos vender ese software depende del contrato que se haya tomado para el desarrollo. Si no se tomó ningún contrato para desarrollar y nosotros lo hicimos por experiencia o por, no sé, como proyecto propio, podríamos nosotros simplemente ir y venderlo a cualquier persona que le interese o que le sea de utilidad y de esa forma pues tener una remuneración pues mejor. Entonces, como les decía, si podemos nosotros vender el software a muchas personas, a muchas empresas, sin necesidad de alterarlo, de meterle más mano al código, de invertirle más tiempo, el software pues va a ser un poquito menos costoso a comparación de si hacemos un software netamente para una empresa que no lo vamos a poder vender para otra. ¿Por qué? Pues por el tema de si yo lo vendo a muchos clientes, voy a tener una remuneración mucho más grande. Aparte de ello, los clientes van a ser o van a tener un precio más asequible y pues van a comprarlo mucho más rápido. A comparación de cuando yo hago un software netamente para un cliente que yo debo venderlo más caro porque yo no le voy a poder sacar el provecho más adelante, sino hasta el desarrollo y ahí pare de contar. ¿Listo? Para que lo tengan allí en cuenta. Gracias. ¿Sí? Vale, excelente, León. Entonces, en este caso, los tips para el presupuesto de desarrollo de software. Nos dice aquí, una vez se realiza el cronograma relacionado con cada una de las actividades, secuencia lógica de realización y los tiempos de cada una, se procede a identificar los recursos de tanto humanos como materiales y hacer su cuantificación monetaria. Al final se obtiene un valor de los costos y gastos en los cuales se incrementa el margen de ganancia. Para hacer una estimación de presupuesto en el desarrollo de software, tener en cuenta los siguientes ítems, que esta parte de costos lo vamos a tener que realizar o vamos a tener que hacer unas pequeñas tablitas allí en cuanto a la evidencia, haciendo un ejemplo de cuánto nos costaría llevar a cabo un desarrollo de un software. ¿Listo? Tenemos aquí la parte de los costos directos y nos dice lo siguiente, los costos directos corresponden a los costos que están directamente relacionados con la fabricación del producto desarrollo de software, como lo siguiente, mano de obra, relacionar las personas involucradas en el desarrollo y el costo por unidad de producción, horas y jornadas, por ejemplo, valor mensual del analista o desarrolladores. Consultoría, costos de las personas involucradas en el mercadeo o en la realización de capacitaciones o consultorías especializadas. Materiales, equipos de cómputo, licencias, costos de licencias de software utilizados en el desarrollo. Viajes, gasto de viajes del personal directamente relacionado en el desarrollo. Pues en este caso nos están diciendo aquí que para nosotros poder determinar cuáles son los costos directos, o bueno, un ejemplo de cómo podemos determinar cuáles van a ser los costos directos que vamos a tener en nuestro desarrollo de software, podemos tomar estos puntos que acabamos de mencionar y respecto a ello determinar cuántas personas vamos a utilizar, 3 desarrolladores. ¿Cuánto se le va a pagar a él mensualmente? A cada uno, no sé, 3 millones de pesos. ¿Y cuánto tiempo vamos a utilizar o vamos a depender de ese desarrollador? 3 meses, diría. ¿Listo? Entonces, algo así podemos nosotros determinar los costos directos. De igual forma, ahorita les presento un ejemplo de cómo debería quedar la evidencia, esta evidencia número 4.
en la parte de los costos. Ese por la parte de los costos directos. Dentro de estos costos directos, es cierto pues que por lo menos en el caso nuestro, que trabajo con dos compañeras, que estamos pues en el proceso de ser analistas y desarrolladores sin Se te entró corto, León. No te escucho. Ah, creo que te muteaste. Perdón, cuando además de los desarrolladores se contratan digitadores, los diseñadores pues de diagramas, También. todo eso va dentro de los costos directos. Correcto, correcto, porque tienen que, o van netamente ligados al desarrollo de ese producto. ¿Listo? Y ahora vamos a pasar con el tema de los costos indirectos. ¿Listo? Entonces, en este caso nos dice lo siguiente. Los costos indirectos corresponden o son aquellos que se relacionan de una manera tangencial con los proyectos o las tareas previstas y no se pueden cargar directamente a un solo producto, como los costos de servicios públicos como energía o internet, los gastos de transporte, arrendamientos, en dado caso de que haya lugar. Una vez realizada esta cuantificación monetaria y el porcentaje de ganancia a obtener, se puede tener un estimado del costo del desarrollador de software, pero generalmente este no puede ser cargado a una sola venta porque podría ser muy alto, sino que puede ser apalancado en futuras ventas del software desarrollado, que era lo que les estaba comentando ahorita. Si desarrollamos un software, procuremos de que ese software se pueda vender a más de una empresa. Con eso, pues, podemos bajarle un poco al precio en cuanto a la venta para que sea más asequible por la parte de la empresa y nosotros, pues, tener más ganancias vendiéndolo a múltiples empresas. ¿Listo? Eso en cuanto a la parte de los costos. Y yo creo que vamos a ver de el ejemplo que se debe tener en cuenta para desarrollar la evidencia. Listo. Entonces, en cuanto a la evidencia, nos dice lo siguiente. Ejecución del proceso de licitación que comprende las especificaciones del sistema de información incluido en los términos de referencia, el detalle técnico del hardware y software y servicios especificados en las fichas técnicas, la carta de invitación a cotizar a proveedores potenciales, la evaluación de propuestas para obtener el proveedor y por último participar en la elaboración del contrato informático. Con base en la evidencia donde se determinaron las tecnologías de hardware, software y servicios para el proyecto en desarrollo, realizada en la actividad de proyecto número 2, el material de estudio, términos de referencia para contratos de desarrollo de software revisados en la actividad de proyecto número 4 y el material de formación, introducción a contratos informáticos de esta actividad de proyecto, se deben elaborar los documentos que hacen parte del proceso de licitación, según las necesidades del sistema de información en desarrollo. En este caso tenemos lo que son 5 puntos que se deben desarrollar o se deben realizar para el desarrollo de esta evidencia. El primero de ellos es elaborar un presupuesto para el proyecto. Y ese tema tiene que ver con lo que les estaba explicando ahorita, de qué elementos vamos nosotros a utilizar para desarrollar nuestro software. Qué tanta mano de obra, si necesitamos tener consultorías, qué tantos materiales vamos a requerir, si vamos a requerir algún tipo de licencia en específico y X o Y cosilla. Ahora bien, nos dice aquí que en este paso el aprendiz deberá calcular cuánto puede costar el desarrollo del sistema de información a desarrollar, aplicando en formato de cálculo el presupuesto indicado en el material de estudio Introducción a Contratos Informáticos. Una vez realizado este presupuesto, servirá como un indicador de medición económico cuando se evalúen las propuestas. ¿Listo? En este orden de ideas, lo que nos comentan allí es que debemos estimar, primeramente,
cuánto podría durar nuestro proyecto en desarrollo y seguido a ello determinar cuánto nos puede costar ese proyecto. En este caso aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual, como primer punto, lo que se hace es determinar cuánto tiempo se va a tener en cuenta, o bueno, cuánto tiempo vamos a durar desarrollando nuestro software. ¿Listo? Cuánto tiempo para cada una de las fases y el tiempo total, en este caso 5 meses. Seguido a ello, vamos a definir lo que son los costos directos. ¿Listo? Y en los costos directos, pues, como punto o su categoría en cuanto a costos directos de personal, nos comentan aquí en el ejemplo que se va a requerir de un analista, el cual va a elaborar 64 horas, el valor de la hora es de 20.000 y el costo total sería de 2.280.000. Vamos a requerir 2 programadores. El primer programador va a durar 160 horas, el precio es 25.000 y el salario serían 4 millones de pesos. El segundo programador, 320, 25.000 la hora y 8 millones de pesos. Con esto, ya nosotros podemos tener un cálculo de cuánto nos cuesta la mano de obra, que sería en este caso 19 millones de pesos, 19.480.000 pesos. Luego empezamos con la parte de materiales. ¿Qué materiales vamos nosotros a requerir para desarrollar aquel proyecto? Un servidor en la nube, en este caso arrendado por un año, nos va a costar 1 millón de pesos. Un computador, en este caso, si es del propietario, pueden colocar propietario, o si lo requieren, pues colocan el precio de ese computador, una impresora, un lector de barras, en dado caso de que se requiera. ¿Listo? Que pues materiales que se vayan a utilizar para el desarrollo y la utilización de ese determinado proyecto. En los costos indirectos, pues miremos que aquí tenemos diferentes puntos. Como el primero que nos dice arriendo del local, en este caso que se va a arrendar un local por 5 meses y el costo mensual va a ser de 1.500.000, que en ese local pues donde se va a llevar a cabo el desarrollo de ese proyecto. En total van a ser 7.500.000, el internet va a ser 400.000, los servicios públicos van a ser 2 millones de pesos, el transporte va a ser 1 millón de pesos. Y de esta forma nosotros ya hallamos una estimación de cuánto nos podría valer el desarrollo de ese determinado proyecto. Luego tenemos aquí una pequeña conclusión que nos dice lo siguiente. El cálculo de costos indirectos, si el software, cálculo de costos indirectos, si el software se vende a 10 empresas más. Vale. Dividido en 10, millón, total de costos de desarrollo. ¿Qué sucede acá? Cálculo de costos indirectos si el software se vende a 10 empresas más. Entonces, ¿qué sucede? Los costos indirectos son costos que no van ligados a un desarrollo en específico, porque puede que nosotros estemos en ese mismo tiempo, no sé, utilizando ese local para hacer otras cosas, otras actividades que nos permitan a nosotros que también sacar remuneración. O sencillamente que el software que estamos creando, estamos desarrollando, lo podemos vender a múltiples empresas. Entonces, en este caso, estos costos indirectos vendrían siendo, digamos, cargados a la venta que nosotros hagamos de nuestro software. No directamente. Es decir, perdón, instructor, es decir, que esos costos indirectos son fraccionados, podríamos decir, entre los diferentes desarrollos que se realicen, que esté realizando la empresa, el arrendamiento, entre el número de desarrollos que se está realizando, la energía es proporcional. Se puede hacer una proporción a cada desarrollo para hacerlos más accesibles a la venta de cada producto. Es correcto. O también nosotros podemos estimar a cuántas empresas vamos a poderle vender el software como mínimo. Y aquí lo que el chico menciona es lo siguiente, que se le va a vender el software a 10 empresas y por ello es que se determina que pues, el costo para una venta en cuanto a los costos indirectos sería de 1 millón. No se cargarían los 10 millones de pesos porque pues, sería algo bastante grande y como tú dices,
La idea es que el software o el precio del software sea asequible para las empresas y lo puedan comprar de una manera pues mucho más fácil. Que este dinero de costos indirectos lo vamos a poder sacar vendiendo pues más. Inclusive podemos tener mucha más ganancia en dado caso de que lo podemos vender a muchísimas más empresas. ¿Listo? Por otra parte tenemos aquí el costo total del desarrollo. En este caso, como primera instancia, nos quedaría de 21.570.000. Pero pues aquí ya con este valor podemos nosotros restarle los costos indirectos, sumarle la fracción que podemos nosotros añadirle para no añadir los 10 millones y de esta forma tener un precio estimado de cuánto nos va a costar en sí y por lo general lo que se hace es tener o calcular un 20% o añadirle un 20% más a ese valor para que, pues bueno, del cual sería como tal la ganancia netamente la venta de ese software. ¿Listo? O sea, luego de nosotros calcular cuánto nos va a valer ese proyecto, determinamos o le sumamos un 20% a este valor con el fin de nosotros pues tener ganancia y no sencillamente comprar pan para vender pan al mismo precio. ¿Listo? Esto sería en cuanto al punto número 1, que es el tema del presupuesto. Tan solo tablitas, determinar tiempos. María levantó la mano. Listo. Si María tiene la manito alzada, cuéntame. No, pues iba a hacer una pregunta, pero ya habías cambiado de tema. Digamos que uno cree un software para, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. ¿Sí? Sí, te escucho, correcto. Ok. Digamos que uno cree un software para una empresa, quiera venderlo, pero esa empresa te diga, no quiero que mi software que me estás vendiendo sea igual que la empresa de al lado. Uno en ese caso, ¿qué hace? Cuando realmente uno creó el software para venderlo como tal. Vale. Pues en ese caso se puede hacer dependiendo del cliente. Si es por estética, que no quede igual, sencillamente nosotros podemos entrar y modificar pequeñas partes de código, que la parte visual es muy sencillo, y adaptarlo para esa empresa. Esta parte pues visual no nos va a tardar mucho tiempo, así que el costo como tal no sería, o sea, obviamente se le añade un poquito más de costos porque vamos a tener que tocar nuevamente el código, pero no sería un costo tan elevado, sería un costo pues mínimo. Pero podríamos nosotros pues tocar un poquito el código, cambiarle la vista, la interfaz y dejar la lógica por atrás, que básicamente es lo que a ellos les interesa. Por ejemplo, calcular o no sé, tener el inventario, calcular cuánto se vendió en el día y cositas como esas. Y al final lo que ellos quieren es que el software pues tenga presentación de ellos y no que tengan una presentación como, no sé, la competencia. Sí, pero ahí esa sería Que sea única de la empresa. Correcto. Entonces esa sería la idea, adaptar la visualización y añadirle pues obviamente un poquito más de precio, no tanto, pues porque esto no debería tardarnos mucho en cuanto al cambio de de la interfaz. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, con gusto. Eso en cuanto al punto número 1 y en cuanto al punto número 2, que es elaborar las fichas o cláusulas técnicas, nos dice lo siguiente. Con base a las necesidades tecnológicas del sistema de información y plasmadas en el material de estudio términos de referencia, se deben de diseñar y elaborar fichas técnicas de los ítems que se van a contratar. En este caso, vamos a ver aquí la presentación de la ficha técnica. Técnicas. Nos dice aquí lo siguiente. Uy, me fue por atrás. Presentación y propuestas de presupuesto. Uy, me quedó duplicado. Listo, espérame. Reviso aquí la presentación de las fichas técnicas. Instructor, pero estábamos hablando de que el presupuesto que se va a presentar inicialmente es para la elaboración o diseño, desarrollo e implementación del software. ¿Sí? Correcto, todo el Cuando proceso. ya hablamos de las fichas técnicas, vamos a hablar ya de hardware. Correcto. Si el contratista pide hardware,
nosotros lo podríamos incluir dentro de Es la correcto. misma propuesta de software y hardware con todos los costos que ello Es correcto. conlleva. Añadir como tal en los costos de que ello conlleva. Correcto. Correcto. ¿Listo? Esta parte de la ficha técnica corresponde a la descripción de lo que nosotros vamos a utilizar. En este caso, si aquí requerimos arriba que en materiales vamos a requerir un servidor, pues abajito vamos a decir, listo, qué características de ese servidor vamos a requerir. ¿Listo? O si vamos a requerir un computador, qué características de ese computador deberíamos tener para poder nosotros llevar a cabo ese desarrollo. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos un material de formación llamado Fichas Técnicas en la Plataforma, que es este de acá, y tenemos un ejemplo de fichas técnicas. En este caso, esta es una ficha técnica de un computador en el cual pues nos dice lo siguiente. El nombre del dispositivo es un computador, la solución del proyecto, una solución informática para el proyecto de gestión de soluciones informáticas. Las especificaciones mínimas requeridas son las características mínimas obligatorias para cada uno de los dispositivos. Las características físicas en este caso corresponden a lo siguiente. Yo voy a requerir un mouse con tales características, voy a requerir un equipo de cómputo, voy a requerir como tal un teclado, una pantalla, una cámara, voy a requerir múltiples cositas y de esta forma nosotros podemos ir estipulando aquello que vamos requiriendo. En este caso no diría que no fuéramos tan específicos de colocar ficha técnica para un computador, ficha técnica para otra cosa, sino sencillamente verlo de esta otra forma. Estipular una tabla, el componente que se requiere, ¿sí? Y al frente la descripción, qué es lo que requerimos o aquellas características que requerimos de ese determinado componente. Esto pues para evitar tener muchísimas tablas aquí para abajo. ¿Listo? Esto en cuanto a la parte de la ficha técnica. Estipular, y recordemos que por allí, como nos decía en la evidencia, en la actividad de proyecto número 2 teníamos un material, espérame. Teníamos una evidencia que se llama determinación de tecnologías de hardware y software. Entonces de allí ustedes pueden ir y sacar aquellos elementos que ustedes estipularon que van a utilizar para desarrollar ese software y colocarlos aquí en la ficha técnica. ¿Listo? En este caso se coloca que un computador y qué características debería tener ese computador. Que requiere un teclado, pues no sé qué características debería tener ese teclado, si está en español, en inglés. Si tienen un mouse, va a ser inalámbrico o con cable, o si tienen una pantalla, qué tanta, qué tamaño de pantalla requiere. ¿Listo? Cositas como esas pueden estipular ahí en este documento de ficha técnica. Tenemos... Instructor, sí, volviendo a lo de la actividad de proyecto 2 en la evidencia 4, que es la determinación de las tecnologías de hardware y software y servicios para el proceso en desarrollo. Por ejemplo, en el caso nuestro, que colocamos el tipo de tecnología on-premise o on-premise y que debe ser propia, de la entonces empresa. especifica. Cuando se habla de propia, es también en relación a la licencia de uso del software. Es correcto. En sí, cuando se habla de tecnología on-premise, significa que la empresa va a tener esa tecnología en su sede o la va a comprar y va a ponerla en funcionamiento. ¿Listo? Obviamente, si se compra tecnología, por lo general esa tecnología viene con un software que no trae licencia y debería comprarse la licencia para que ese software funcione a la medida, funcione con todas las de la ley. Entonces, en ese caso, sí aplicaría. Ya cuando se utiliza tecnología en la nube, por lo general nosotros pagamos eso por un servicio. Pagamos, no sé, una mensualidad o pagamos por la cantidad de personas que ingresan al sitio o cositas como esas. Y ya no pagamos por una licencia
y tampoco pues estamos pagando por energía, sino por un servicio que nos provee otra empresa en la nube. ¿Listo? Ok, instructor, gracias. Listo. Entonces, eso en cuanto a la parte del punto número 2, la ficha técnica. Y vamos por el punto número 3. Corresponde a lo siguiente: a la elaboración de una invitación a cotizar para ofertar el desarrollo de a un ente externo. ¿Qué se refieren con ello? Básicamente vamos a crear una cartita en la cual nosotros vamos a invitar a proveedores a que participen en la contratación de un proyecto. ¿Listo? Sí, a que participen en la licitación de un proyecto. Entonces aquí tenemos un ejemplo, a quien interese, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el propósito de invitarlo a participar en el procedimiento de contratación para la adquisición del software de facturación. La oferta debe ajustarse a las siguientes condiciones: generalidades de contratación, generalidades en sí, entrega del código fuente, soporte post-implementación, se debe tener capacitación al usuario final, todas esas cositas que tengamos nosotros presentes para que el cliente se pueda postular. Lo vamos a estipular aquí. Es algo similar al documento de términos de referencia, pero es algo menos informal. ¿Listo? Es algo pues en el cual nosotros tan solo le decimos: vea, vea empresa, usted que es del área de tecnología, aquí hay un contrato y si está interesado en participar de él, lea las siguientes condiciones y si quiere pasar su propuesta, lo puede hacer, no sé, al correo tal o contactándose a tal parte o yendo a, no sé, a la sucursal de nuestra entidad o cositas como esas. Es como tal una invitación, ¿listo? Invitación para que otra empresa pueda participar en la licitación de un contrato. Entonces aquí lo vamos a colocar, qué es lo que requerimos, qué requerimos de que esa empresa vaya a desarrollar. Tenemos por aquí aquellas características. El servicio estará compuesto por estructurar y desarrollar el sistema de información, ejecutar las acciones de análisis y diseño del sistema de información. El sistema deberá estar, no sé, subido o embebido en una página web, o debe ser un sistema de escritorio, o debe llevar tal cosita. El modelo del contrato va a ser un contrato de costo fijo por construcción del software a la medida. Los documentos de la oferta y pues que se van a tener en cuenta para firmar el contrato son los siguientes. Y por último, pues la forma de pago en que se va a hacer o cómo se le va a pagar a ese determinado cliente por ese determinado contrato. ¿Listo? Es tan solo la información que ellos deben tener en cuenta por si desean postularse. Lo que se dice aquí es lo siguiente: el pago se realizará así: 30% cuando se inician labores, el otro 30% cuando se completa la fase de desarrollo y el otro 40% cuando se finalice la totalidad del proceso. ¿Listo? Entonces, algo informativo, no es algo con fecha ni nada por el estilo. Algo para que la persona o la empresa pueda tener en cuenta de cómo se le va a pagar si él llega a ser elegido para llevar a cabo ese proyecto. ¿Listo? El punto número 4 es la evaluación de proveedores y esta pues este punto pues yo creo que lo pueden inclusive tomar del punto o la evidencia anterior, de la evidencia de la actividad de proyecto anterior, en la cual decíamos la calificación de determinados proveedores. Aquí nos dice lo siguiente: nuevamente diligenciar la plantilla de evaluación de proveedor con base en la plantilla suministrada de evaluación de propuestas y la diligencia esta plantilla para la evaluación de proveedores teniendo en cuenta los elementos de la licitación planteados anteriormente. De esta manera proveerá un instrumento para la identificación, clasificación, evaluación y selección de un proveedor para la licitación planteada del sistema de información a desarrollar. Entonces, en este caso, ustedes pueden traer la plantilla que diligenciaron en la actividad de proyecto anterior y colocarla aquí para que puedan, pues, sencillamente abrirla y ya tener acceso como tal a esa evaluación de propuestas. Nuevamente, como les comentaba, este documento es tan solo un ejemplo en el cual ustedes son una empresa que están calificando la propuesta que hicieron otras empresas para llevar a cabo un desarrollo de un contrato. ¿Listo? En este caso vemos que aquí la primera empresa, Softcall, fue la que va a ganar o la que
va a licitar o la que va a aceptar ese determinado proyecto, porque pues es la que más cumple con esas características que nosotros estamos requiriendo. ¿Listo? En cuanto al último punto, que corresponde al punto de participar en la elaboración de un contrato informático, nos dice lo siguiente: con base en la plantilla suministrada de contratos informáticos, el aprendiz diligencia esta plantilla teniendo en cuenta cláusulas de objeto del contrato, entrega, instalación, calidad, garantías, licenciamiento y derechos de autor, así como el plan de capacitación de los bienes o servicios a contratar. Tener en cuenta que el contrato final deberá ser revisado y aprobado por el área legal o jurídica de la empresa antes de ser firmado por las partes involucradas. Esto pues es algo a tener en cuenta, pero ya cuando se aplique en el ámbito laboral. ¿Listo? Tan solo pues es una descripción aquí. Para este punto número 5 les voy a regalar un... ¿qué? Les voy a regalar un ejemplo, que es el que nos comentaban por allí, de modelo de contrato. En este caso, ¿dónde está? Por acá está. Modelo de contrato de software. Entonces, en este caso, ese es el modelo y ustedes lo que van a hacer aquí es sencillamente reemplazar la información. ¿Listo? Van a reemplazar la información con el fin de que este contrato sea legible. La empresa, el nombre del contratante, el número de cédula, la empresa y todas aquellas cositas. Por ejemplo, como inicia: entre los suscritos, a saber, nombre del contratante, mayor de edad, vecino de la ciudad tal, identificado con tal, obrando a nombre y representación de la empresa en su condición de cargo y en que adelante se llamará la empresa X, por una parte, y el nombre del proveedor, mayor de edad, vecino de la ciudad obrando en su condición de representante legal de tal empresa, sociedad comercial, domiciliada en tal ciudad, quien adelante actúa como proveedor, se llamará tal y tal cosilla. Han convenido en celebrar el contrato de compraventa que se rige por las siguientes cláusulas. Y aquí, pues en las siguientes cláusulas, ustedes van a iniciar a reemplazar la información. El nombre del sistema de información. Instructor, usted está compartiendo esa pantalla porque yo no veo, yo estoy todavía en tipos de contrato y tiempo y materiales que veo. Usted está compartiendo la pantalla, aunque eso está en la información, pues en el material de formación. El tipo sí, yo estaba compartiendo, solo que parece que se quedó pegado. ¿Me confirma si están viendo ya la pantalla? No, está en gris totalmente, no se ve nada. Espera un momentito. Yo no estoy viendo, o bueno, ya estoy viendo la pantalla, pero no. Espérame. ¿Dónde es que estaba yo? Estamos viendo el modelo del contrato. Y ahora sí ven un documento de Word abierto con un resaltador en amarillo. ¿Contrato compra-venta? Sí. Correcto, contrato de compraventa. Pero yo no lo veo, a mí no Si me quiere, aparece. recarga la página y vuelve a ingresar, León, porque Bueno, eso ok, es internet. entonces abandono y vuelvo a ingresar. Listo, vale. Bueno. Entonces, lo que les comentaba era que en este caso, este va a ser el ejemplo que yo les voy a regalar, que ustedes van a tener que vigenciar. Lo que van a hacer es sencillamente reemplazar, por ejemplo, empresa XYZ por el nombre de su empresa, y las X por el nombre del proveedor que va a tener o va a desarrollar ese contrato. ¿Listo? Entonces, si vemos aquí para abajo, tenemos cláusulas, tenemos definiciones y todo ello. Sí. Y ahí... Yo tengo una pregunta. Dime. Perdón. Ya. Yo tengo una pregunta. Digamos, ¿seguimos con la misma empresa que estamos trabajando o Sí. solo otra empresa diferente? Sí, pueden hacerla con la misma. En ese Es que caso, no sé si me dije entender. la misma empresa sería la empresa O sea, digamos con contratante. la que yo estoy trabajando, ¿sí? Correcto. Con la que la tú que yo estás estoy trabajando, haciendo el software, ¿sí?
Es correcto. Esa sería la empresa contratante, o sea, la que va a contratar el servicio para desarrollar un software. Y las X sería como tal la empresa que va a desarrollar ese software, o sea, la empresa proveedora. La empresa que va a decir, ah, listo, yo le hago el software a usted. ¿Sí? Entonces sería de esta manera. Empresa XYZ corresponde al nombre de la empresa contratante, y las X corresponderían al nombre de la empresa proveedora que va a desarrollar ese determinado software. ¿Listo? Obviamente, por ejemplo, aquí en la primera definiciones nos dice el sistema de, y pues aquí ustedes van a colocar ese el nombre del sistema, no me van a colocar el nombre de la empresa. El sistema de inventarios para la empresa XYZ es un programa de computadora que permite hacer tal cosita. Entonces aquí ustedes van a colocar ese el objetivo principal del sistema de información. Y aquí pues lo coloqué en resaltador. ¿Listo? Este documento de igual forma se puede descargar de la plataforma. De igual forma se puede descargar de la plataforma. En el contenido del curso llamado Introducción a Contratos Informáticos. Me recargo. Ah, se cerró la sesión. Inicio acá. Y servicios, contratos informáticos, ¿dónde está? Versión interactiva. Aquí en la plataforma también se puede descargar ese documento. La parte de documentos, por aquí está, o en la parte tipos de contrato, si no estoy mal. Modelo de contrato de mantenimiento, modelo de contrato de software, aquí. Aquí está ese pequeño documento que se descarga y lo que se va a hacer es diligenciar. ¿Listo? Entonces, si ven, está resaltado en amarillito lo que por lo general se va a cambiar. Las X obviamente se van a cambiar. Las X pequeñas por lo general son el nombre del proyecto. La empresa XYZ es la empresa que va a contratar el servicio. Y las X grandes serían como tal el nombre de la empresa que va a llevar a cabo ese contrato, que sería el proveedor. ¿Listo? Lo que quieren hacer es sencillamente reemplazar información hasta el final. Cuando vean Exacto. X. Instructor, otra pregunta. ¿También debemos de hacer lo mismo con el contrato de hardware? ¿O dentro del mismo software podríamos incluir cláusulas de un contrato de hardware? Sí, más sin embargo, en cuanto a la evidencia, tan solo pues nos piden un ejemplo de la elaboración de un contrato de software. ¿Listo? Ok, entonces no de hardware no tenemos que elaborar contrato. Correcto, no hay necesidad. Ok, Y gracias. ese documento, o bueno, los documentos que se pedirían, o bueno, lo que debería contener esa evidencia sería la parte de los presupuestos, la parte de las fichas técnicas de los elementos o los equipos de cómputo que se van a utilizar, la invitación a cotizar, que es el documento de la carta que se va a enviar a las personas para decirle, vea, hay tal contrato, quiere usted participar, esas son las condiciones, se va a pagar de esta forma, se va a llevar a cabo de tal tiempo a tal tiempo, es interesante en participar, o le invito a que participe. Instructor, en esa parte que es el punto 3 de lo que debe contener la evidencia, elaborar la invitación a cotizar, somos nosotros que debemos invitar a otras empresas Es correcto. desarrolladoras de software, como para no ser, podríamos decir, egoístas, sino que me di cuenta de esto, entonces le voy a informar a otro desarrollador, a otra empresa, y lo invito. Correcto, sería de esa forma. O también asumiendo actualmente ustedes como rol de empresa que requieren que alguien les desarrolle un determinado software. ¿Listo? ¿Sí estamos claros, León? Sí. Sí, señor. Es decir, que también puedo hacer esa invitación como si yo necesitara como un socio. Es correcto. Okay. Es correcto. Listo, excelente. El otro punto es como tal la evaluación de proveedores. ¿Listo? En el cual pues es el documento que se ha diligenciado ya como 3 veces. En este caso pues lo pueden sencillamente descargar y colocar aquí en este documento o adjuntarlo en cuanto a la evidencia. Y por último es la plantilla del contrato. ¿Qué es esta plantilla? Que les voy a regalar, que está también en la plataforma.
y sencillamente lo que van a hacer es reemplazar la información que allí está. Obviamente, si miran X, no es que vayan a dejar las X se tienen que reemplazar. Ya obviamente tienen que leer porque hay partes en las que no se coloca el nombre de la empresa, sino el nombre del proyecto. En otras partes se coloca el nombre de la persona, en otras partes se coloca el nombre como tal de la empresa contratante, en otro el nombre de la empresa proveedora y así sucesivamente. Entonces miremos que hay varias XXX, varias empresas XYZ y pues creo que el fin es para que ustedes puedan leerlo, puedan saber de qué va como tal este pequeño contrato o en este ejemplo de contrato, que si el día de mañana ustedes van a llevar a cabo la compra o la venta de un determinado sistema de información, pueden basarse sobre este documento. ¿Listo? Para tener aquí las cláusulas y una base que les permita a ustedes defenderse legalmente más adelante. ¿Listo, chicos? Instructor, en la evaluación de proveedores podemos subir la plantilla Excel que usted nos envió y que nosotros diligenciamos pues con 5 propuestas y cuál la puntuación. Es correcto. Okay. Es correcto. Y se añade ahí y ya con eso estaría ese punto. Y eso pues sería en cuanto a la evidencia número 4, que es la evidencia pues que se da explicación el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Muy complejo el tema, muy sencillo. Dentro de la yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Adelante, León, perdóname. No, Mari, sigue tú, tranquila. El tema de las ex, de los nombres. Generalmente, pues, cuando se dice que la empresa contratante, ¿se pone el nombre de la empresa? ¿O qué? Es que esa partecita como que no la entendí un poquito. Vale. Bueno, ahí pueden hacer algo en particular, es lo siguiente. Ustedes diligenciaron ya un documento de evaluación de propuestas, ¿verdad? En ese documento ustedes hallaron el número 1. Y el número 1, pues es el que mayor probabilidad tiene de tener ese contrato, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que van a hacer es tomar el nombre de esa empresa que ustedes crearon o se imaginaron y ese nombre es el que van a colocar en el contrato. ¿Listo? Con eso hacen de una toda la trazabilidad o todo el ejercicio de listo. Ganó esta empresa con la calificación que yo le hice y a esta empresa le vamos a hacer el contrato. ¿Listo? Soft call. Entonces, soft call vamos a ir a reemplazarla o a tomarla con, como si fuera la empresa contratante. ¿Listo? Perdón, la empresa proveedora. La contratante es la que quiere que le desarrollen el software. ¿Listo? La proveedora es la que va a desarrollar el software. Dime. En ese caso sería como nosotros, como digamos el centro. Correcto. Correcto. Ustedes serían como tal la empresa que requieren que alguien más les desarrolle un software. ¿Listo? O la empresa que ustedes, a la que ustedes le van a desarrollar ese determinado software. Podrían colocarla como empresa contratante. Y la empresa proveedora sería la empresa que ganó, en este caso, en la calificación de este documento. En este caso sería Softcall, que pues tuvo una mayor aprobación. Entonces, a Softcall se haría la adquisición de ese contrato. Sería la empresa proveedora. Aquí La empresa en este proveedora, caso. es correcto. Entonces, con eso de una se hace el ejercicio completo. ¿Sí, sí entendiste? ¿Sí quedó más claro? Sí, señor. Pues Listo. algo sí, ya le... De igual forma, cuando estén Gracias. desarrollando o estén reemplazando aquí los valores de este documento, me pueden ir enviando y yo con mucho gusto les voy revisando si van bien. ¿Listo? León, ¿ibas a decir algo? Okay. Estás muteado, León. No, todo claro, instructor, está muy bien, claro, gracias. Excelente. Listo, León. Entonces, pues yo creo que eso sería el tema de la conferencia del día de hoy. Espero pues les haya quedado claro. Realmente pues les pido disculpas por el inconveniente del día de ayer. Espero pues no vuelva a pasar y pues nos estaríamos viendo en una próxima ocasión, chicos. ¿Vale? Entonces espero tengan una muy buena noche, que la terminen de pasar súper bien y hasta una próxima ocasión.
A usted también, instructor, y muchas gracias. Y instructor, no se preocupe, que inconveniente tenemos todos los seres humanos. Podemos tener, Listo, muchas y gracias. eso es normal, instructor, dentro de lo que somos, seres humanos. Entonces, no se preocupe, instructor. Usted Listo, está muy pendiente de todo nuestro proceso de formación, muy atento, entonces no se preocupe, todo bien. listo, Leo, muchísimas gracias. Listo, María, León, entonces muy buena noche para ustedes. Nos veríamos en una próxima ocasión. Bueno, feliz noche para usted Gracias. y Hasta María. luego. Un gusto, hasta luego. Chao. Chao, Leo.